Sí, perfecto. ¿Ustedes? Sí, está perfecto. Javier, Sí, igual. excelente, listo. Entonces, Entonces, vamos a empezar vamos a la empezar. grabación. Muchas gracias a todos nuevamente por aceptar la invitación. Javier, te doy la palabra. Juanita. Hola, buenos días a todos. Yo soy Juanita Jiménez, hago parte del equipo de SMB de la subsidiaria de Colombia. Muchas gracias a todos por asistir a este webcast. La verdad que este tema de End of Support se ha vuelto muy relevante, yo creo que para Microsoft y para todas las subsidiarias. Entonces, mil gracias por unirse. En la llamada también está Javier Pérez. Javier Pérez también hace parte de nuestro equipo de SMB, de pequeñas y medianas empresas en Microsoft, y adicionalmente es el Azure Champ que tenemos nosotros y se encarga absolutamente de toda la estrategia detrás de Azure, y por eso él es el responsable de hoy entregarles a ustedes este speech importante de End of Support. Entonces, muy bienvenidos. Todas las preguntas que tengan bienvenidas, como decía Carolina, a través del chat vamos a estar disponibles. Entonces, mil gracias. Le doy la palabra a Javier. Si tienes alguna presentación, Javi, para que la vayas presentando. Y nada, muchas gracias a todos. Hola, pues buenos días. Como Juanita les comentaba, mi nombre es Javier Pérez Villamizar. Soy Territory Channel Manager en la subsidiaria de Colombia para el segmento de SMB. La idea y el espacio de hoy es que pues podamos conversar acerca de este play que es sin lugar a dudas, digamos, la estrategia y el play y el compelling event más importante que tenemos desde Microsoft durante este año fiscal y probablemente el siguiente. Vamos a hablar entonces, y la idea es que llevemos la reunión de la siguiente forma. Vamos a hablar primero del tamaño de la oportunidad, como para poder identificar qué tan grande es la oportunidad que tenemos, por qué es relevante, cuál debería ser el approach correcto para iniciar las conversaciones con los distintos clientes. Sé que en la llamada hay personas digamos, de los distribuidores, de los mayoristas que están conectadas, sé que hay partners. Entonces voy a tratar de llevar la conversación pues bien orientada tanto a los partners como a los distribuidores, porque digamos que son conversaciones que pues pueden ser similares, pero no necesariamente iguales. Y la estrategia, digamos, tiene vital importancia para todos. Hay un tema importante y que quiero destacar también, y es que después de ver el approach y el speech, vamos a ver algo de los recursos que tenemos. Aquí, digamos, en esta parte les voy a compartir algunos enlaces de recursos, porque los recursos van a tener como distintos niveles. Hay unos recursos que son globales, que están en inglés, digamos que es el grupo de recursos más completo que se tiene. Hay otros recursos que han sido localizados. Eh, Al principio la llamada iba a ser, digamos, inicialmente para Colombia, entonces, digamos, también Juanita está, para el equipo de Colombia, pues hay un material que se hizo específicamente para Colombia. Creería que pues puede aplicar para las distintas áreas de la TAM, eh, pero si no, pues también entonces ahí se hace una revisión y qué puede aplicar y qué no, para que cada uno tenga los enlaces y a partir de ahí pues pueda determinar qué viene. Entonces, vamos a hablar de End of Support. Antes de continuar, bueno, referente al tema de las preguntas, le quería pedir a Carolina y a Juanita, como yo estoy presentando, entonces no me voy a dar cuenta de las preguntas que están haciendo, entonces les pediría que por favor pues intervengan para hacerme las preguntas que van leyendo en el chat, ¿cierto? Caro, Juanita, Cuenta que van con leyendo en eso. el chat y pueda, digamos, como intervenir cada, no sé, cada 15 minutos, cada 10 minutos para poder ir también avanzando. ¿De acuerdo? Perfecto, adelante. Listo. Entonces, tenemos lo siguiente. Lo primero, entonces, ¿por qué esto es importante? Entonces, la campaña de fin de soporte es bien importante, sobre todo por el tamaño de la oportunidad que es para cada uno de los territorios y las regiones. Un estudio a nivel de corporación nos indica que el 50% de nuestros clientes
50% de los clientes existentes de Microsoft están utilizando Windows Server o SQL Server 2008. O sea, son susceptibles de esta campaña de fin de soporte. Adicional, ese mismo estudio dice que el 95% de esos clientes, 95% de los clientes que están utilizando Windows Server y SQL Server 2008 actualmente, no cuentan con un contrato de Software Assurance, que digamos es lo que permitiría, o sea, es lo que permitiría a los clientes, digamos, actualizarse o acceder a la oferta de actualizaciones de seguridad. Es bien importante entender que el tamaño de la oportunidad es bien grande. Yo les estoy mostrando unos números más aterrizados, específicamente, por ejemplo, el segmento de la pequeña y mediana empresa en Colombia, para, digamos, poder darnos cuenta de lo que es la oportunidad, pero cada uno de ustedes, si es partner de otro territorio, pues podría, digamos, con su equipo de Microsoft, acceder a los distintos números en términos de número de clientes por segmento que existen y poder, digamos, establecer algunas estrategias más específicas, acorde al país en el que se encuentran. Entonces, si ustedes ven, y la razón por la que quiero mostrar los números de Colombia, no necesariamente es solo por hablar de unos números puntuales de 5.678 clientes cuando hablo de Windows Server, o de 2.240 cuando hablo de SQL Server en las pymes en Colombia, es para mostrarles que incluso en Colombia ese estudio que se hace a nivel global, pues, o sea, aplica exactamente. Entonces, si ven los porcentajes en la última columna, estamos hablando de, o sea, de que la gran mayoría de esos partners no han comprado, de esos clientes, perdón, no han comprado en los últimos 2 años, son claramente propensos a poder tener la conversación de Windows Server y SQL Server de fin de soporte, y a partir de ahí es una oportunidad bien importante para cada uno de los que estamos aquí reunidos para poder impactar específicamente y acelerar Azure al interior de nuestros territorios o con nuestros canales. Entonces, digamos que voy a empezar por ahí. Voy a empezar por ahí, es bien importante. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué Azure? Entonces, tenemos un estudio, ¿cierto? Microsoft también, digamos, en compañía de Gartner e IDC, hicieron un estudio e indicaron cuáles son las iniciativas de nube que los clientes están teniendo en este momento. Y digamos que las dos iniciativas más importantes que los clientes están realizando en este momento es, uno, primero, si ya están en la nube, viendo cómo optimizan las cargas de trabajo que tienen actualmente en la nube. O sea, si hay clientes que actualmente ya están utilizando Azure, ya están utilizando algún otro proveedor de nube, le va a interesar tener una conversación de cómo optimizar lo que está utilizando. Y además también la segunda iniciativa es ver cómo empieza a mover más workloads, más cargas de trabajo a la nube. Entonces, digamos que la conversación de fin de soporte es una conversación primero, y esto es bien importante y quiero, digamos, resaltarlo con todos los partners que tenemos, digamos, conectados, y los distribuidores que puedan resaltar esta conversación. Primero, no es una conversación transaccional. El play de fin de soporte no es una conversación, digamos, en donde se hable con un cliente y se le diga, hey, se venció tu soporte Windows Server, esto es lo que tienes que comprar. Digamos, el play de fin de soporte está bien ligado al play de Data Center Migration, o sea, de migración del data center. Debería ser una conversación más consultiva, o sea, no necesariamente es algo que va a ser exitoso cuando se maneja de manera transaccional. Es una conversión de migración de data center, como les decía, y por eso lo que estamos viendo aquí es cuáles son esos diferentes triggers, esos eventos que, digamos, son catalizadores para que el cliente empiece a tomar decisiones de migrarse a la nube. Entonces, si ven, hay distintos eventos, distintos triggers que se presentan. Uno, por ejemplo, el que los contratos de un data center esté expirando. Por ejemplo, el de que haya una adquisición de una compañía por otra y sea necesario integrar rápidamente, que sea necesario incrementar la capacidad, que, por ejemplo, que ya sea necesario, digamos, hacer una actualización de hardware o software, por ejemplo, que haya riesgos de seguridad. Entonces, digamos que es bien importante entender que no es
digamos, una única cosa la que motiva el tema de migración a la nube. Y si ustedes ven, el último dice fin de soporte de un software determinado. Entonces, digamos, el approach bien importante para que tengamos presente es, primero, esta conversación de fin de soporte no es una conversación transaccional, es una conversación en la cual implicará tener una conversación con los clientes, ser capaz como partner, ser capaz como distribuidor, habilitar a mis partners para que de cara al cliente ellos puedan tener una conversación de por qué la nube, por qué Azure y de qué manera el evento de fin de soporte le resuelve un problema de seguridad importante a los clientes en este momento y es una oportunidad perfecta para, digamos, modernizar su infraestructura haciendo uso de como las capacidades que ahora tenemos disponibles para ellos. Entonces, digamos que siempre me gusta arrancar por acá porque de las buenas prácticas y de las cosas que hemos visto que funcionan, claramente es llevar una conversación en un, digamos, a un nivel más alto, no a un nivel transaccional de, mira, se te venció, el producto que querías comprar es este, sino el poder establecer y tener conversaciones con los clientes de migración a la nube a partir de esto. Entonces, es posible que incluso como partners tengamos clientes que no estén utilizando en este momento Windows Server y SQL Server 2008. Si bien es un número grande, pues no son todos, ¿cierto? Digamos que es la mitad. Hay otro 50% que incluso este evento permitiría iniciar una conversación acerca de migración a la nube. Entonces, para que lo podamos tener súper presente y a partir de ahí tratemos de abordar, habilitar a nuestros partners si somos distribuidores y si somos partners, poder, digamos, primero, desde el área de mercadeo, desde el área de ventas, poder tener, digamos, este tipo de conversaciones con los distintos clientes que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Digamos, claramente en el siguiente slide y lo que vamos a mirar es cuáles son las distintas vías, las distintas alternativas que tienen los clientes para afrontar, digamos, el evento de fin de soporte. Digamos que yo antes de iniciar y verlas en detalle, pues voy a de manera rápida, pues recordar esos caminos que se tienen. Y digamos que también es bien importante que cada una de las personas que estemos ahí podamos tener claras, digamos, estas etapas en ese Journey to the Cloud que podemos tener para que cuando hablemos con nuestros clientes y podamos establecer las alternativas que tienen, también podamos hablarle de, ven, las etapas que pueden llevar son esta etapa 1, etapa 2, etapa 3, y a partir de ahí, de esa manera, pueden seguir su viaje a la nube. Entonces, digamos que cuando hablamos de transformación, a la nube, normalmente, o el viaje a la nube, entonces digamos que hay tres alternativas. La primera, la más simple, hablando de cualquier aplicación, hablando de cualquier software, no específicamente hablando de Windows Server y SQL Server, sino de cualquiera, es hacer un rehost. Entonces, normalmente cuando se habla de rehost, puede ser un sinónimo de cuando hablamos de lift and shift, que significa pues básicamente irse a la nube exactamente como estoy on-premise, sin hacer una modernización en la aplicación, sin hacer una refactorización, sin hacer una nueva arquitectura, sino tomar una foto de cómo estoy en este momento e irme a la nube. Entonces digamos que eso se conoce como un rehost o se conoce como lift and shift. O sea, irme tal cual estoy a la nube. Entonces, digamos, es una vía para cualquier software, para cualquier aplicación, no necesariamente hablando de Windows Server y SQL Server. Ahorita la vamos a ver aterrizada Windows Server y SQL Server, pero digamos que siempre en la conversión de migración a la nube, esa suele ser la etapa que menos fricción le va a generar a un cliente. O sea, cuando un cliente te plantea, bueno, ¿cuáles son mis alternativas para migrarme a la nube o migrar mi infraestructura a la nube, mi data center? Pues la primera es, hablando de cargas de trabajo específicas, hacer un rehost, irme tal cual estoy, con la foto exactamente como estoy, con la arquitectura exactamente que tengo a la nube. Esa es, digamos, un primer paso. Hay unos pasos adicionales, ¿cierto? Unas etapas adicionales en las cuales yo puedo hacer ya una refactorización, ¿cierto? O una rearquitectura, en donde no necesariamente cambio la aplicación,
pero sí puedo cambiar algunos elementos de la arquitectura. Y aquí les voy a dar un ejemplo, ¿cierto?, de algo que es importante. Entonces, cuando nos migramos a la nube en un rehost, que fue la primera alternativa que vimos, digamos que lo que estamos haciendo es pagar por infraestructura como servicio y las aplicaciones, el software de base de datos, todo igual sigue estando a cargo del cliente, ¿cierto? Pero cuando hago una refactorización, una rearquitectura, yo ya puedo empezar a pensar que, por ejemplo, yo como cliente no me voy a encargar de la administración de la infraestructura y el performance de la base de datos, sino que voy a contratar un servicio de plataforma como servicio para que sea el fabricante o un tercero quien se encargue del fine tune, del performance. Porfa, les pido que pongamos ahí en mute el micrófono porque estamos grabando la conversación. Entonces, lo que les decía es una segunda alternativa cuando empiezo a pensar en modernización. Entonces ya puede ser una refactorización o una rearquitectura en donde ya, por ejemplo, yo ya no me quiero encargar de la base de datos yo como cliente, sino que le quiero transferir la responsabilidad ya al fabricante. Esa es otra alternativa cuando hablamos de refactorización, cuando hablamos de rearquitectura, o cuando yo, por ejemplo, en términos de arquitectura, empiezo a utilizar nuevas tecnologías. No sé qué tan técnicos sean las personas que están conectadas, entonces no voy a bajar mucho en temas técnicos, sin embargo, si hay alguna pregunta puntual, pues, digamos, ahí por el chat la podemos hacer, pero cuando una compañía dice, hombre, ya que me voy a migrar a la nube, quiero hacer algo de refactorización, quiero hacer algo de rearquitectura, quiero empezar a utilizar tecnología como contenedores, por ejemplo, que una tecnología como contenedor me permite cambiar ya algo de la arquitectura para optimizar despliegues, para optimizar muchas cosas, es otra etapa y otro camino a la nube que podemos utilizar. Y ya un tercer paso, una tercera etapa, es cuando yo construyo nuevamente la aplicación y digo, pues hombre, ya estoy en la nube, ya me migré a la nube o ya me voy a migrar a la nube, estoy dispuesto a hacer una modernización de mis aplicaciones, no me voy a quedar con las aplicaciones tal como estoy, sino que voy a modernizarlas, quiero empezar a utilizar todas las funcionalidades que la nube me ofrece, porque cuando yo desarrollo una aplicación de cero, nacida en la nube, digamos que tengo una serie de alternativas muy amplias y distintas que podría estar utilizando. Entonces, digamos que para resumir, son 3 o 4 momentos distintos en los cuales yo como compañía debo determinar cuál es mi estrategia en la nube. La primera es irme tal cual estoy, digamos que suele ser la estrategia, como les decía, más simple, que menos fricción me genera. La segunda es empezar a utilizar algo de refactorización, empezar a utilizar algo ya no en infraestructura como servicio, sino en plataforma, empezar a utilizar algunas funcionalidades para extender la funcionalidad de mis aplicaciones, o ya otra tercera decisión es, no, voy a construir mis aplicaciones de cero, ¿cierto? Entonces, como les digo, son como los 3 caminos distintos que podemos tener. Cuando hablamos de Windows Server como tal, entonces ya, y en temas de fin de soporte, quisiera que viéramos esos 3 escenarios. Entonces, lo primero es, este slide que está ahí, o sea, si le puede tomar un screenshot, si lo puede ver, pues le digo que es importante, porque quiero compartirles algo. La semana pasada, las últimas 2 semanas, hemos estado en bastantes eventos con clientes en el país y hemos confirmado algo que también nos decía el estudio, y es que la gran mayoría de los clientes que actualmente tienen Windows Server y SQL Server 2008 no saben que va a haber fin de soporte, o sea, no lo saben. Entonces, cuando teníamos las conversaciones con los clientes respecto a esto, casi que tocaba parar la presentación porque la gran mayoría de los clientes asistentes no tenía idea que eso estaba pasando. Entonces es bien importante primero que para entender el play de fin de soporte sepamos de qué versiones estamos hablando y cuáles son las fechas que se tienen. Entonces aquí es súper importante. Si hay aquí personas del distribuidor, de distribuidores, de mayoristas, súper importante que eso lo tengan súper claro, súper presente para que puedan compartirlo con sus partners. Y si hay personas de canales conectadas, es bien importante que las fechas las puedan tener bien claras para que puedan llevar las conversaciones con sus clientes y puedan ser más efectivas.
Entonces, lo primero es, las versiones de SQL Server y Windows Server que son susceptibles de fin de soporte son 2008 y 2008 R2, ¿cierto? Y la primera, digamos, el primer software que va a tener fin de soporte de esos dos, estamos hablando entonces de SQL Server. El fin de soporte de SQL Server 2008 y 2008 R2 es en julio 9. Digamos que estamos a 4 meses de que eso suceda. Entonces, bien importante que podamos tener presente y orientar las conversaciones específicamente a SQL Server, que es el primero de los dos software que van a tener fin de soporte para que podamos entonces hablar. Entonces, y Windows Server y SQL Server tienen fin de soporte en enero 14 del 2020. ¿Qué es importante entonces acá? ¿Qué significa para el cliente que esto tenga fin de soporte? Fin de soporte significa que ya pasaron 10 años desde que se lanzó el producto. En el ciclo de, digamos, de soporte del software, Microsoft da 5 años de soporte después de lanzado el sistema operativo, después de lanzado el motor de base de datos, soporte, digamos, normal, en donde se sigue mejorando el producto, se siguen agregando funcionalidades, y 5 años adicionales, que es el soporte extendido, en el cual se liberan actualizaciones de seguridad crítica. Una vez pasado el soporte extendido, que es lo que está pasando acá, ya ese software, digamos, tiene fin de soporte, se acaba el soporte y no vamos a tener más actualizaciones de seguridad. ¿Eso qué significa? Que ese 50% de clientes actuales de Microsoft que está utilizando este software va a encontrarse que en los servidores en los que administra su información, la información de la compañía en una base de datos, SQL Server 2008, 2008 R2, va a tener que no va a tener más actualizaciones de seguridad, y el sistema operativo que administra sus servidores, que es Windows Server 2008, se van a encontrar con un riesgo de seguridad bien importante. Entonces la conversación es hacerle entender al cliente los riesgos de estar utilizando software que no tiene soporte por parte del fabricante para actualizaciones de seguridad, uno, y dos, digamos, recordar por qué esto es importante. Si ese cliente está en industrias reguladas, como el sector financiero, el sector salud, por ejemplo, normalmente la regulación exige que este tipo de compañías cuenten con soporte de fabricante del software. Entonces, esa es una conversación importante para abordar. Sé que hay varios países, digamos, conectados, entonces no podría tener el detalle de la regulación de cada país, pero suele ser algo, digamos, en general que sucede a nivel mundial. En Colombia, pues digamos, esto es importante, está regulado. De hecho, el equipo de Microsoft, el equipo de SILA, digamos, el equipo de asuntos legales de Microsoft ha redactado una carta en Colombia en donde se le puede indicar al cliente, firmada por Microsoft, el riesgo de seguridad que se tiene y cómo eso es importante y cuáles son las alternativas que tienen. Ustedes como partners podrían solicitar ese tipo de documentos a su equipo de Microsoft de los distintos países. Y si estamos en Colombia, y si están en Colombia, pues con el equipo nuestro, pues en Colombia podemos también compartirle esa información. Entonces, pueden tener la conversación de seguridad con sus clientes, cómo es importante dependiendo de la industria en la que se encuentre, muy importante dependiendo de la industria en la que se encuentre, y que a partir de ahí entonces van a tener 3 impactos importantes, que son los que están en la diapositiva. La primera, no tendrán actualizaciones de seguridad, ya lo mencioné. La segunda, cumplir con la regulación dependiendo de la industria en la que se encuentre, eso es bien importante. Y la tercera, sobre todo, es muy, muy importante, y es cómo pueden perder oportunidades de innovar al todavía mantenerse en este software. O sea, si ustedes pueden, digamos, hacerlo y presentar al cliente las diferencias, no necesariamente de características, pues porque puede que al cliente no le haga mucho sentido ver las características, todos los features de SQL Server 2017 versus SQL Server 2008, pero sí esos elementos claves que permiten a la compañía, utilizando un software actualizado, sacar provecho y tener una ventaja competitiva en el negocio, pues es
también valdría la pena y sería importante mencionarlo. Normalmente, y ya entonces aquí voy a hablar de la pequeña y mediana empresa o de los segmentos en donde nos encontramos, para las pymes, para la pequeña y mediana empresa, suelen ser más importantes los dos primeros factores que les mencioné, el no tener actualizaciones de seguridad y el no cumplir con la regulación de la industria en la que se encuentra. Y para las compañías del top mid market, o sea, las más grandes de la mediana empresa y las compañías corporate y las compañías enterprise, la conversación de oportunidades perdidas de innovación suele ser también un diferencial importante para la toma de decisión. Entonces, para que tengamos claro esos tres impactos, podamos llevar la conversación con el cliente, presentarle lo que está sucediendo, cuál es el software que tiene fin de soporte, qué significa que haya fin de soporte, cuándo se va a dar este evento de fin de soporte, cuándo se va a dar este evento de fin de soporte, cuál es el impacto que tiene y entonces ahora sí, cuáles son las alternativas que podemos tener. ¿Hasta aquí Javier, hay alguna pregunta? sí, gracias. Tenemos dos preguntas en el chat de Ajá, Daniel Quintana y de Diana Milena Ocampo. ajá. ¿Quieres verificar o te las leo? Dale, léelas, porfa. Listo. El de Daniel lo que nos comenta es, claro que podemos migrar una imagen de un Windows Server 2008, pero un requisito importante es que tenga SA. ¿Qué pasa con la mayoría de clientes que no tienen SA? Súper buena. Yo creo, aquí aquí en este momento ya voy a responder a esa pregunta con las alternativas. ¿Listo? ¿Y la otra cuál es? Bien, de Diana Milena Ocampo, ¿a qué versiones recomiendas migrar las instalaciones de Windows Server 2008 y SQL Server 2008? Ok, dale, entiendo. Como, bueno, estoy en 2008, me tengo que migrar, ¿qué hago? Listo, dale. Ya aquí en este espacio que miremos los escenarios, yo creo que lo podemos hablar. Y Bien, si de pronto no queda resuelta, pues bueno. Listo, entonces, hay fin de soporte. Ustedes se sientan con sus clientes. Ah, bueno, y esto que les voy a decir es bien importante. Entonces, ¿cómo se genera la conversación? Entonces, si aquí hay gente del canal de partners, entonces primero, súper importante que estén alineados tanto mercadeo, o sea, tanto marketing, como los equipos de ventas. La forma en la que no funciona esta estrategia es cuando esto se convierte en un mail que manda mercadeo, pero la gente del campo que está con el cliente no tiene la conversación. O sea, esa es la forma en la que no funciona. Tienen que estar alineados tanto los account executives o los BDMs deben poder tener sus conversaciones con los clientes, apalancarse en la información y en las campañas que marketing o mercadeo puede generar. ¿Viste la campaña que te compartieron? ¿Te gustaría que tuviéramos una conversación respecto a cómo puede afectar esto tu compañía? ¿Cuáles son las alternativas que tienes para hacer? ¿Cómo puedes evaluar una migración de tu infraestructura? O sea, tienen que estar alineadas tanto la gente de mercadeo como la gente de ventas. O sea, yo no soy un gerente de producto, o sea, yo no les hablo desde mercadeo netamente. O sea, si ustedes vieron mi rol está más, digamos, en la parte de ventas. Entonces, yo lo que les estoy contando no es algo que solamente desde mercadeo se haya planteado, sino que yo lo estoy viendo todos los días con los distintos partners, mayoristas y distribuidores y clientes con los que estoy interactuando. Entonces, digamos que es bien importante mencionar eso. No pueden estar separadas la parte de mercadeo, dejar que mercadeo la mande. Si yo hablo con alguno de los partners que está conectado y les pregunto si hay algo que estén haciendo en su compañía de esta campaña de fin de soporte, probablemente una respuesta puede ser que sí, que el área de mercadeo está haciendo algo, que se están mandando algunos correos electrónicos, que están haciendo cosas, pues bien, es importante que estén alineados, que los equipos de ventas tengan esta conversación, puedan tener este speech para poder tener la conversación con el cliente. Entonces, listo, tuvimos la conversación con el cliente, nos alineamos mercadeo y ventas, tuvimos el espacio con el cliente, le dejamos claro cuál es el software que pierde soporte, cuándo pierde soporte y cuáles son las alternativas que tiene el cliente. Esa es la pregunta que él me dice, bueno, y entonces, ¿qué hago? ¿Qué es lo que debo hacer? Entonces, ahí una de las preguntas de, creo que se llamaba Quintana, bueno, si yo tengo software assurance, tienes una alternativa. No tengo software assurance, ¿cuáles son las alternativas que tengo? Las vamos a ver acá. Digamos que hay dos caminos claramente definidos. Uno es, y en donde me voy a enfocar específicamente es, cómo aprovechar este evento para hacer algo de modernización a Azure. Y ahí vamos a tener dos caminos distintos. Entonces, el primero, voy a
empezar por el más simple, el más sencillo, el que, digamos, va a generar y el que puede ayudar a que el cliente se vaya en lugar de considerar digamos, simplemente actualizar su versión y quedarse en un servidor on-premise, ¿cierto? Entonces, la primera es, normalmente, SQL Server 2008 o Windows Server 2008, o sea, es altamente probable que la infraestructura en la que lo tiene también ya tenga, digamos, una edad importante. O sea, ya esté cercano al ciclo de renovación. Entonces, digamos, ese evento es importante. Para el cliente, normalmente no se trata solamente de que pierda el soporte del Windows Server, el SQL Server, sino que además el servidor y la infraestructura en la que tiene esa carga de trabajo, pues ya también tiene un tiempo importante y va a hacer algo y va a ser necesario hacer renovación también de hardware. Entonces, ¿por qué? Y no simplemente hacerlo como lo vengo realizando. Ahí, digamos que es clave lo que les decía como partners, poder tener la conversión de por qué la nube, pero específicamente hablando de ese tema de Windows Server y SQL Server, la mejor conversación que puedes tener es, no es simple para un cliente migrar o de Windows Server 2008 a una versión más nueva, no es una tarea sencilla, o sea, no es una tarea que se hace en un fin de semana simplemente, porque no es necesariamente un tema técnico de cómo se hace la migración. Ese es el mayor problema. Digamos que si usted hoy se encuentra con estas últimas semanas hemos estado conversando con clientes que no sabían que esto pasaba y les dice que en julio 9 vence SQL Server. O sea, para ellos planear esa migración y más pruebas de que funciona en una versión actualizada. Eso no suele funcionar siempre. No todo, digamos, no en temas operativos. Es bastante frecuente que utilizando el que ya no tiene código fuente y no tiene cómo modificar la aplicación para que funcione en una nueva versión de Windows Server o SQL Server. A eso, pero que no cuente con el tiempo antes de que suceda el fin de soporte. Que tenemos para que se vayan a Azure les va a su infraestructura como servicio a Azure, ¿cierto? Me muevo como esto, un rehost, hago lift and shift, tal cual la foto como estoy ahorita, me muevo a Azure, me quedo en igual en 2008, igual en Windows Server 2008, pero años extendidas, actualizaciones de seguridad. La primera conversación de no simplemente comprar un nuevo servidor, no simplemente comprar y quedarme on-premise, es, hombre, si me voy a la nube, si me voy a seguir quedando en 2008, a tal cual como estoy ahorita, y Microsoft me da de manera gratuita 3 años de actualizaciones de seguridad. Esa es una conversación súper ganadora y súper diferencial, porque lo otro es que una vez el cliente evalúe el por qué irse a la nube, pues Azure no es el único oferente, pero hablando de ese tipo de cargas de trabajo, claramente les puedo decir sin lugar a dudas que somos la mejor alternativa desde la perspectiva. Uno de los elementos que hay como Windows Server y Microsoft Seguridad de actualizaciones de seguridad gratuita. Entonces, primer
primer escenario. Entonces voy a incluso aquí a mostrar este slide que está acá. Habíamos pasado, ¿no?, para hacer el ejercicio puntual. Este. Primer escenario, rehost. El cliente tiene Windows Server 2008, SQL Server 2008. Y entonces aquí la pregunta es, Assurance. Claro, se va con ese Software Assurance, utiliza el beneficio híbrido, ¿cierto? La Azure Hybrid Benefit, puede llevarse el licenciamiento que tiene, lo despliega en Azure, cuando hace se va a Azure, cuando vaya hace hacer algo acá. Sé que perdieron la imagen, solo es para poder colocar aquí algo que les voy a mostrar. Entonces, se van a Azure solo para que vean de lo importante que estamos hablando. Hacen y cotizan, digamos, en la calculadora, hacen el cálculo de los precios de su máquina virtual. Y cuando está utilizando la calculadora, ¿cierto?, para ver, digamos, esta máquina que seleccioné, que cuesta $152 por mes, simplemente al decir que tiene beneficio híbrido, entonces ya esa máquina que costaba $152, ahora cuesta solamente 58. Listo, entonces, perdón, cuesta solamente 85. Ahí solamente por estar utilizando el Software Assurance tuvo un ahorro de 44%. ¿Listo? Enseguida vemos de cómo más se puede optimizar esto, pero solo con ese elemento. Ahora, entonces ahí sí, la pregunta de Daniel, ¿qué pasa si no tiene Software Assurance? Entonces, va a tener distintas alternativas para adquirir el licenciamiento, ¿cierto? Una alternativa es pagarlo en el fee, o sea, pagarlo, ese modelo se llama Pay as you go, o sea, pagarlo por uso en Azure. Esa es la forma más costosa de adquirir el licenciamiento para ese cliente. O una mejor forma para el cliente que no cuenta con el licenciamiento con Software Assurance actualmente, es adquirir ese licenciamiento a través de un modelo que se llama CSP Server Subscription, en donde él puede pagar el licenciamiento en una suscripción a 1 año o a 3 años, digamos que lo prepaga a 1 año o a 3 años, y a partir de ahí va a tener un ahorro muy importante versus el pagar en Pay as you go. Entonces, a la pregunta de Daniel, hombre, listo, tengo actualmente Windows Server 2008 con Software Assurance, simplemente me voy y utilizo el beneficio híbrido que me da el tener Software Assurance. Esa es la más simple, no pago ahí nada de licenciamiento. Segunda opción, no tengo ese licenciamiento. Entonces, la que recomendamos y la mejor es hacerlo a través del modelo de CSP Server Subscription. Tenemos que hablan con sus distribuidores o ustedes si son partners directos. La modalidad de Server Subscription permite prepagar, o sea, permite tener Windows Server como servicio por 1 año o por 3 años, se prepaga 1 año, se prepaga 3 años, dependiendo del tiempo que se prepague, pues va a ser más representativo el ahorro, y de esa manera pueden optimizar muchísimo el licenciamiento. Entonces, ese digamos que sería las alternativas que hay. Claramente también pueden tener el licenciamiento adquirido de manera tradicional versus como por volumen, más Software Assurance, comprarlo por Open, más Software Assurance y desplegarlo en Azure. Pero digamos que la alternativa que recomendamos por temas de eficiencia en precio, flujo de caja y beneficios sería que lo hicieran a través de CSP Server Subscription para poderlo aprovechar en Azure. Entonces digamos que ese es el primer escenario, más simple. El cliente sabe que tiene que migrarse.
¿cuál es la alternativa que tengo? ¿Cuál es la alternativa que yo como canal, como Trusted Advisor le voy a hacer a mi cliente? Pues la más simple es, hombre, si no tenemos mucho tiempo, ¿cierto? Podemos hacer un primer paso de hacer un rehost, de hacer un leaf and shift, de irnos tal cual estamos con Windows Server y SQL Server 2008, ¿cierto? Nos vamos igualito, reservamos unas máquinas, adquirimos unas máquinas virtuales, pero el licenciamiento no lo pagamos en pago por uso, ¿cierto? Sino que utilizamos o el beneficio híbrido utilizando Software Assurance o adquiriéndolo a través de Server Subscription y digamos en temas de optimización, en licenciamiento, me va a resultar una mejor alternativa. Haciéndolo de esa forma, voy a estar en Azure, voy a contar con las actualizaciones de seguridad que, digamos, las que tengo derecho, y a partir de ahí, pues, verme beneficiado de la oferta que se está haciendo. Entonces, primer ejercicio, rehost, leaf and shift, tal cual estoy, me voy a Azure, me sigo quedando en 2008 y sigo con las actualizaciones de seguridad. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna pregunta. No, Javier, podemos continuar. Súper. Entonces, ese es súper importante. Entonces, es el primer escenario. Tal cual estoy, me voy. Me sigo quedando en 2008, pero me voy a Azure y digamos, saco partido o saco provecho o me beneficio de los 3 años de soporte de actualizaciones de seguridad que Microsoft me da. Listo. Segundo escenario, voy un poco más allá. Este es súper importante porque digamos, le permite al cliente hacer algo de modernización. Listo, pues el que les voy a decir súper importante. Igual, me voy a Azure, ¿cierto? Pero no me voy en un modelo de infraestructura como... ¿Qué es un modelo de infraestructura como servicio? Un modelo de infraestructura como servicio es, yo me voy, arriendo la infraestructura, o sea, pago por la infraestructura en el pago por uso, compro el licenciamiento, instalo las aplicaciones o tengo las imágenes, digamos, de Azure, pero soy yo como cliente el encargado de que la máquina virtual que elegí sea la máquina correcta para que el SQL Server funcione y tenga el performance que necesito. O sea, yo soy el responsable de eso. Yo soy el responsable de que si está subiendo digamos, la demanda de esas aplicaciones, yo soy el responsable de cómo configurar y articular para que el performance de la base de datos se mantenga y no se vea afectado los tiempos de respuesta a mi cliente, ¿cierto? Una alternativa distinta, agregando algo de modernización, es hacer ese mismo lift and shift, o sea, moverme de tal como estoy a Azure, pero agregándole algo. El SQL Server no lo voy a tener en un modelo de infraestructura como servicio, sino en un modelo de plataforma como servicio. Por eso está el PaaS acá. Entonces ahí no me quedo en SQL Server 2008, sino que utilizo Azure SQL Database Managed Instance, ¿cierto? Ese nombre es largo, ¿cierto? Pero digamos, utilizo SQL Server, ¿cierto? Y utilizo una instancia manejada de SQL Server o de Azure SQL Database. ¿Eso qué significa? Significa que el cliente ya no tiene una base de datos de la que él es responsable, o sea, él es responsable de la configuración, tuning y optimización de esa base de datos, sino que ya Microsoft se encarga de la infraestructura en la que la base de datos se ejecuta. Microsoft es el responsable ya de eso, no el cliente. Y adicional a eso, ya no está en 2008, sino que ya está en una base de datos que no tiene versiones. Ustedes ven que se llama Azure SQL Database. No dice Azure SQL Database 2008, ni 2012, ni 2017. No, dice Azure SQL Database. Cuando estoy acá, ya el cliente no está en una versión específica, sino que es en una, digamos, en una solución de bases de datos que no tiene versión. Nunca más va a tener que preocuparse o tendrá que preocuparse del fin de soporte, porque ya estaría en un esquema en el cual no se debe preocupar por la versión. La migración, digamos, suele ser bastante simple. Sin embargo, sí es importante que ustedes como partners
puedan tener primero una aproximación con su cliente, hacer algunas pruebas de concepto para validar que la transición se da de la manera apropiada, de la manera correcta. De hecho, pues hay unas herramientas que ayudan a eso, pero hago la salvedad porque es importante, porque si bien Azure SQL Database es compatible con todos los SQLs a partir de 2005, sería irresponsable para mí decirles que ninguna aplicación del mundo va a tener alguna situación de compatibilidad, no va a tener ninguna situación de compatibilidad. O sea, es importante primero hacer la prueba de concepto para garantizar que la aplicación digamos, lo soporta y no va a tener ningún problema. Entonces, esa es ahí la recomendación. En términos de software, el software con el que está desarrollado Azure SQL Database es el mismo software de SQL Server 2017, digamos, o sea, es el mismo software, es el mismo código fuente, en donde se le agregan, digamos, otro tipo de funcionalidades para permitir, digamos, no necesariamente tener que depender de una versión específica, sino que siempre, digamos, cuenta con las últimas características y completamente compatible hasta 2005. Entonces, para resumir acá, me voy a ir a la nube, ¿cierto? Primer escenario. Me quedo en Windows Server 2008 y en SQL Server 2008. Adquiero una máquina virtual en Azure, ¿cierto? Me voy para esa máquina virtual en SQL Server y Windows Server 2008 todavía, y Microsoft me da 3 años de soporte extendido gratuito. Si tengo Software Assurance, lo hago de manera inmediata y no tengo que pagar más por el licenciamiento. La segunda alternativa es, me sigo quedando en Windows Server 2008, me voy para Azure, pero ya el SQL Server, no me quedo en SQL Server 2008, ya no me hago yo responsable de ese SQL Server, no me hago responsable de que se esté actualizando, que tenga los parches correctos, no, o sea, ya adquiero un servicio de instancia manejada de SQL Server, ¿cierto? De Azure SQL Database, en donde ya no hay una versión, o sea, ya no hay una versión, nunca más va a tener fin de soporte, y Microsoft es quien se encarga de la infraestructura en la cual ese SQL se despliega. Es Microsoft quien se encarga y se responsabiliza de eso. Y yo como cliente me dedico a mi negocio, ¿cierto? A lo que específicamente tiene que ver con mis aplicaciones y mi negocio, y no con temas de configuración, de infraestructura, de la base de datos en donde está corriendo mis aplicaciones. ¿De acuerdo? Dos alternativas claras. Ahora, como esas dos alternativas son las dos alternativas de Azure, pues bueno, digamos que podría haber una tercera y es, me migro a Azure igual y ya actualizo, hago la actualización del Windows Server y el SQL Server a, no sé, 2012. Ahorita alguien preguntaba que a qué versión recomendaba que se hiciera la migración. Entonces, pues claramente ya les he dado una claridad importante. No es una cosa sencilla para el cliente necesariamente, les implica un tema de planeación, les implica un tema de pruebas, les implica un tema de modernización incluso de aplicaciones. Por eso la forma más rápida es hacer el lift and shift. Una vez estando allí, yo les diría, vale la pena, ¿cierto?, el hacer migración a, cuando hablamos de Windows Server 19 y cuando hablamos de SQL Server 2017, estamos hablando de un software construido y pensado para ambientes híbridos, en el caso de Windows Server 2019, o sea, estamos hablando de un software que ya te va a permitir sacar el mayor provecho de la infraestructura física que tienes y de las capacidades de nube que puedas tener. Y cuando hablamos de SQL Server 2017, entonces estamos hablando ya de un software que te permite sacar provecho de las nuevas tecnologías, cuando hablamos de todo el tema de ciencia de datos, o sea, ya ni siquiera es solo de BI, de Business Intelligence, sino que ya hablamos de ciencia de datos, de inteligencia artificial, de poder analizar mis datos para hacer predicciones, de utilizar R. Entonces, digamos que
estando entre la mitad de los dos mundos, o sea, estoy en 2008, que salió un año después de que salió el primer smartphone, básicamente, o sea, hace ya otra vida, a lo último en tecnología, debe haber una evaluación por parte de la estrategia del cliente, ¿cierto? De qué, de a qué le quiere sacar provecho en términos de tecnología y a partir de ahí avanzar. Microsoft le dice, en cualquier parte del camino voy a estar contigo, en cualquier parte del camino vas a poder tener una solución de mi parte para acompañarte en tu estrategia y a partir de ahí pues habrá que tener en cuenta las restricciones que tienen determinados clientes. Nuevamente, las restricciones normalmente se dan aplicaciones que no corren en determinado sistema operativo, aplicaciones que no corren en determinada versión. A partir de ahí es jugar con esas restricciones y poner el abanico de ofertas para acompañar al cliente en el proceso. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna pregunta, pues ahí Sí, Javier, tenemos sí. Tenemos Ajá. varias, entonces te voy a ir Dale. leyendo. Una de José Mercado nos dice que estas son las instancias reservadas. Ya les voy a aclarar entonces ahí ese concepto. Ella lo que iba a hacer ya Listo. en este momento. ¿Listo? Ok, tenemos otra de Evelyn que dice, es decir que con Server Subscription a 1 o 3 años me permite hacer el downgrade a 2008 para migrarme a Azure. Sí. No sé si es Sí. downgrade Sí. o upgrade. No, ahí él habla de downgrade, o sea, lo que menciona Evelyn es, oye, si yo adquiero Windows Server en Server Subscription, ¿cierto? Pues claramente el Windows Server que puedo adquirir es el que está disponible, ¿cierto? Entonces, ¿cuál está disponible? No sé, 2019, 2016, depende ahí si ya está liberado en la lista del SKU. Pero cuando está en Server Subscription tiene todos los beneficios que tiene cuando un software tiene software assurance. Entonces, digamos, en temas de downgrade, ¿cierto? Le permite estar en la versión que necesita estar. Pero adicional a eso, y esto es bien importante, bien importante lo que les voy a mencionar, les permite usar imágenes de ese software que ya están en Azure precargadas. O sea, no es que tengan que comprar la máquina virtual e instalar la versión, sino que pueden utilizar la imagen que ya está precargada en Azure, ¿cierto? Por el software que está utilizando. ¿Hay alguna otra? Sí, en el esquema Azure SQL Database Management, ¿puedo escoger una versión específica por temas de compatibilidad de aplicación? De Diana Ocampos la pregunta. Sí, entonces ahí lo que les iba a decir era lo siguiente. Ahí no hay versión, no hay versiones. La versión es Azure SQL Database y lo que te dice Microsoft es que es compatible con SQL Server 2005 en adelante. O sea, no hay una, o sea, no puedes decir 2017, no, esa es sin versión. Ahí es sin versión. Sin versión, en temas de compatibilidad, lo que te dice Microsoft es que es compatible con SQL Server 2005 en adelante. 2005, 2008, 2008 R2, 2012, así, todas las en adelante. Ahora, siempre el disclaimer que me gusta hacerle a los partners y a los clientes es, vale la pena hacer la prueba de concepto y de hecho esto es bien importante lo que les voy a decir. Una de las prácticas que hemos visto que normalmente asegura o incrementa las probabilidades de que el cliente finalmente tome su decisión a Azure y migrarse es el hacer una prueba de concepto en el cliente. Pues para eso hay unas ofertas que normalmente tenemos, pues tienen que hablar con sus equipos internamente en cada país, pero créditos de Azure para que el cliente pueda hacer sus pruebas, ¿cierto? Para que pueda ver sus escenarios, para que pueda probarlo y a partir de ahí avanzar. Hay algunos distribuidores en determinados territorios que dan créditos para que hagan pruebas en unos tenants ya de CSP, en donde una vez termina la prueba, digamos que se le sigue facturando al cliente de manera normal en ese propio tenant de CSP, no hay que hacer ninguna migración. Entonces, cuando Microsoft identifica un factor clave que acelera o que incrementa las probabilidades de migración del cliente es el haber hecho una prueba de concepto en ese cliente. Es súper importante y súper valioso poder tener ese ejercicio. ¿Hay algo más ahí, Caro? Sí, Diana pregunta, el esquema de infraestructura como servicio, ¿yo tengo que seguir administrando el servidor y la base de datos? Sí, y eso es bien importante también para que lo tengan en sus conversaciones. Si bien el approach
único de Microsoft frente a la nube es que es la nube más productiva, que es la nube inteligente, que es la nube confiable, ¿cierto? Que es la nube más segura, o sea, eso es súper importante. O sea, Azure es la nube más segura. El nivel de seguridad que Microsoft, digamos, brinda es a nivel de la plataforma. Las configuraciones, las, digamos, medidas de seguridad que los clientes deben tomar para asegurar también la infraestructura que está expuesta en la nube, o sea, es responsabilidad del cliente y sobre todo del partner para poder hacer, digamos, el acompañamiento correcto. De hecho, o sea, ¿por qué lo menciono? Porque no podemos decirle a un cliente, usted con tener una máquina virtual en Azure ya no va a tener ningún ataque de seguridad porque Azure es la nube más segura. Entonces, no necesariamente, porque debe utilizar o debe el partner y el cliente aprovechar los elementos que esta nube le provee para asegurar y tener las condiciones de seguridad correctas y las configuraciones correctas. Sé que la pregunta no está enfocada en el aspecto de seguridad, pero cuando se habla de infraestructura como servicio, digamos, Microsoft entrega la infraestructura y las configuraciones, el validar que sea la infraestructura correcta, la escalabilidad sobre todo, que tenga un pico de demanda, configurar que eso escale vertical u horizontalmente, depende de la configuración que el cliente y el partner hagan de esas máquinas. Si no las hacen, igual pueden tener riesgos de seguridad, igual pueden tener, digamos, problemas de performance. Entonces es bien importante entender que cuando es infraestructura como servicio, Microsoft te garantiza los niveles más altos de seguridad y privacidad de tu información a nivel de la plataforma. Pero lo que está sobre eso debe ser configurado de la manera correcta para poder, digamos, aprovechar esas ventajas en términos de seguridad que se tienen. Entonces, por ejemplo, ya tenemos, hay ofertas de firewalls, hay ofertas de, no sé, firewall nuestros, de WAPs, o sea, todo lo que se requiere para poder asegurar las aplicaciones. Azure lo ofrece como servicio propio de Microsoft o hay una serie de soluciones de terceros para, digamos, ayudar a mejorar ese tipo de cosas, como Fortinet, como... Hay una oferta muy larga y muy amplia de terceros que ya ofrecen esas soluciones para adoptar e implementar en Azure. Entonces, la respuesta es sí, el cliente, si es infraestructura como servicio, se encarga de gestionar la infraestructura, configuración y actualización de los sistemas que tiene ahí. ¿Alguna otra? Bien, sí, de Gustavo. Si el cliente tiene software assurance de Windows Server y SQL Server y lo lleva a Azure, me queda claro que ya no paga las licencias, pero el soporte extendido por 3 años sí lo tiene que pagar o ese también va incluido en el software assurance que tenga el cliente. No, el software assurance, súper buena pregunta la de Gustavo. El software assurance no incluye soporte extendido. O sea, nuevamente, si el cliente está on-premise y tiene software assurance, no por tener software assurance tiene, porque no es soporte extendido, o sea, no tiene actualizaciones de seguridad gratuitas, no. O sea, si tiene software assurance, podría adquirir, o sea, o pagar por las actualizaciones de seguridad. Si lo tiene. Si no lo tiene, no puede pagar, pero si lo tiene, puede pagar por eso si está on-premise. Pero si se va a Azure, o sea, si se va a Azure, digamos que son las imágenes que están en Azure lo que él utilizaría, y esas imágenes que están en Azure son las que van a contar con los 3 años de seguridad, de actualizaciones de seguridad gratuitas. Entonces, no sé si ahí fui claro con la respuesta. No, no es que el software assurance incluya las actualizaciones de seguridad para un software que ya perdió soporte, sino que por llevarlo a Azure, así sea que esté utilizando el beneficio híbrido que me da software assurance, por llevarlo a Azure es que tengo las actualizaciones de seguridad extendidas. ¿Cuánto tiempo tenemos? O sea, porque quería mostrar algo en la calculadora para que es bien importante para aclarar el tema de instancias reservadas y managed instance, que no es lo mismo. Javi, dale. Listo. Yo creo que en 5 minutos la logras. Sí. Sí. Entonces es bien importante. Perfecto. Entonces, listo. Una cosa, o sea, hay 3 elementos muy importantes que todos los partners
y los distribuidores debemos tener súper claros para poder hacer nuestra mejor oferta a los clientes. Entonces, 3 conceptos claves. La primera, instancia manejada. La instancia manejada, ¿cierto? Es la posibilidad de tener SQL Server no como infraestructura, sino como plataforma, como servicio, donde Microsoft se encarga del tema. Eso es una instancia manejada. ¿Listo? Segundo elemento clave y súper importante que tenemos que tener presente es las instancias reservadas. Entonces, ¿qué son las instancias reservadas? En las instancias reservadas, si ustedes ven, cuando yo uso la calculadora y selecciono una máquina, aquí seleccioné que la máquina era una máquina Windows, ¿cierto? Solo con sistema operativo. La máquina D2B3 tiene 2 cores, 8 GB, 50 GB, ¿cierto? De almacenamiento temporal. Ustedes ven que aquí aparece el precio. Este es el precio normal de esa máquina, $152. Si yo esa máquina la prepago a 1 año o la prepago a 3 años, la máquina, aquí no estoy prepagando el almacenamiento, no estoy prepagando el sistema operativo, estoy prepagando es la máquina, voy a tener un ahorro, me dice 32%. El prepagar esta máquina, lo que me hace es que yo reservo una instancia, o sea, yo le digo a Microsoft, yo esta máquina, la D2B3, la voy a utilizar de manera, digamos, continua por el siguiente año. Entonces yo le voy a pagar el valor de ese año y si lo prepago a 1 año, resérveme esa instancia y manténgamela ahí. Por yo decirle eso a Microsoft, entonces me ahorro un 18% en la máquina, ¿cierto? Si lo prepago a 3 años, nuevamente la máquina, si prepago a 3 años la máquina, entonces tengo un ahorro de 32%. Listo. Eso es el segundo elemento súper clave. El tercer elemento súper importante a tener presente, el beneficio híbrido. Entonces, ¿qué es el beneficio híbrido? Que si yo tengo actualmente mi software con Software Assurance, yo vengo acá en la estimación, ¿cierto? Y le digo que tengo el beneficio híbrido y ya este es el valor que me va a costar esa máquina. Ese beneficio híbrido lo tengo por tener mi software con Software Assurance o si adquiero Windows Server y SQL Server en la modalidad de Server Subscription, también tengo el beneficio híbrido. ¿Listo? Entonces, mira, dejé de pagar $152 a pagar $37 mes. Esta es la oferta, digamos, o los 3 elementos claves y diferenciales que tenemos que tener presente a la hora de elaborar las ofertas para que cuando le lleguen al cliente, les lleguen de la manera correcta. Si ustedes ven la misma máquina pagando el licenciamiento, pago por uso, la misma máquina pagándolo en pago por uso, el costo es el doble, ¿cierto? O sea, es casi el doble. Entonces es muy importante que siempre utilicemos el beneficio híbrido si tenemos Software Assurance o que paguemos el licenciamiento a través de CSP Server Subscription para poder utilizarlo en Azure, ¿cierto? El análisis dice que con lo que se pagan 3 meses de licenciamiento en pago por uso en el Windows Server, pago el año, más o menos, en Server Subscription. Entonces, son 3 elementos súper claves y súper importantes que tenemos que tener presente. Y ya para ahí sí con esta termino, ya súper rápido. Entonces tenemos los 2 escenarios, claramente, los 3 elementos clave, los recursos que tenemos. Entonces, esto es súper importante, esto que les voy a mencionar es súper importante. Hay unas herramientas que ayudan para hacer el assessment, para evaluar, ¿cierto? Esas que están aquí arriba son gratuitas. Azure Migrate, Database Migration Assistant, SQL Server Migration Assistant, Microsoft Assessment Planning, son gratuitas para hacer el assessment, o sea, para saber qué es lo que el cliente necesita. Están estas herramientas que Microsoft da de manera gratuita para hacer la migración y están esta herramienta gratuita que se da para la optimización. Estas de arriba son las gratuitas, las que Microsoft da. Ahora, hay herramientas hechas por partners
que son más sofisticadas, que hacen más cosas, que son más fáciles de usar, que son más bonitas, que cubren más escenarios, que dan más cosas. Esas pueden tener un costo, pero es bien importante que ustedes puedan utilizar las herramientas porque eso es lo que garantiza que ustedes puedan escalar y optimizar la estructura de costos que tienen. Entonces, si son comerciales, súper importante que al interior de la compañía validen qué herramientas técnicas, con el equipo técnico, qué herramientas van a utilizar para automatizar estos procesos y a partir de ahí ser más eficientes. Tenemos una serie de recursos que están ahí para ustedes, el Cloud Migration Playbook, el Azure Migration Center, evaluación de las distintas aplicaciones que se tienen, todo eso se los voy a mandar ya en este momento, se los voy a compartir, les voy a compartir los enlaces. Les voy a compartir los enlaces para que los puedan tener. Los tenía aquí preparados. Javi, tenemos 10 minuticos más por tiempo de invitación y Okay, tenemos tres preguntas que me parece importante que podamos cubrir. Me habían dicho 5 minutos, ya estaba. 5 para esto, pero sí podemos, listo, digamos, unos dale. minutos más para preguntas. Tenemos una pregunta de Luis Daniel Roca. Si subo mi máquina PAS, ¿qué pasa con el licenciamiento en caso que tuviera un reporting service? Súper buena pregunta, Entonces, lo primero y antes de avanzar ahí con la pregunta que nos hicieron es, les acabo de compartir en el chat, ¿cierto? Digamos que algunos de los enlaces más importantes en recursos que tenemos. No sé si Carolina y Juanita, pues nosotros tenemos, esto todo está en inglés, este que está acá. A veces eso es un problema, para algunos no es un problema. También tenemos unos recursos, digamos, localizados, como hecho desde Colombia. En ese kit, digamos, de recursos que le damos a los partners, pues hay un template. Aquí se les voy a mostrar los recursos que tenemos. Lo muestro. Voy a mostrarles de una vez el kit, aprovechando que Javi ya entró dentro del material disponible que nosotros tenemos. Esta presentación la van a encontrar dentro del kit que les voy a enviar ahorita por este chat. Donde ¿Me avisan cuando ya puedan ver, por favor? Listo, Juanita, ahí estás proyectando. Listo. Entonces, el kit que les vamos a pasar tiene lo siguiente, tiene desde un tema de marketing, de email marketing, piezas ya hechas para que ustedes puedan editar con sus logos de cada partner y puedan enviar a sus clientes como un inicio de una primera conversación con aquellos clientes que ustedes identifiquen que están en versiones 2008 o R2 de Windows Server y SQL. Entonces, ¿qué van a encontrar? Van a encontrar dos piezas de email marketing. La primera pieza que van a encontrar es una pieza general, perdón, me metí donde no era, una pieza general con un mensaje de modernización, de súbete a la nube, las fechas en las que se acaba el soporte y los riesgos y las implicaciones que tiene no actualizarse. Esta pieza es general sobre el fin de soporte y adicionalmente en este link pues ustedes lo pueden editar, poner sus datos de contacto, el email que ustedes tienen, de pronto algún entrenamiento que tengan en sus páginas web o su propia página web y en este logo donde dice logo partner es donde ustedes pueden poner su logo y reenviarla a toda su base de clientes. O de canales, pues sé que hay unos mayoristas que están también conectados. ¿Cuál es la otra pieza que van a encontrar? La otra pieza que van a encontrar es la relacionada con Azure y la que solo plantea el escenario de Azure. Entonces, el primer escenario que van a encontrar, pues es que el de lift and shift, digamos que la pieza no es muy compleja, porque es una pieza de comunicación, la idea es que simplemente se les quede a los clientes un mensaje de Azure, donde Azure sea la primera opción cuando hablamos de fin de soporte. Entonces, está el tema del soporte de 3 años de estas versiones si se suben a Azure y las instancias reservadas que se dan por prepagar de 1 a 3 años y los ahorros que eso implica. Entonces, en este kit ustedes van a encontrar estas piezas que
y reenviar a su base de clientes. Este es un primer paso que debemos hacer nosotros, es empezar a perfilar nuestra base de datos, revisar qué clientes tenemos que estén en estas versiones. Como les decía Javi, hay una cifra que dice que más o menos el 50% de los clientes que tocamos pues están en estas versiones, entonces es importante que este trabajo lo hagamos súper conscientes y súper detenidamente con nuestra base de datos disponible en cada partner. Segundo, van a tener un tema de readiness. El tema de readiness va enfocado y estas presentaciones que van a encontrar es sobre la oportunidad que tienen de SQL Windows Server. Entonces, por ejemplo, ¿qué actualizaciones se han hecho después de 2008? ¿O por qué la importancia de migrar a Azure? ¿O por qué el cliente de verdad debe dejar atrás estas versiones de 2008? Entonces, aquí van a encontrar pues una información súper valiosa para que lo compartan con sus equipos comerciales y empiecen a hacer sesiones de entrenamiento que son fundamentales para poder abordar estos temas de Azure, porque digamos que son complejos, pero hay que estudiarlos y toca empezar a evangelizar a todos sus comerciales sobre estos temas. Esta presentación también la van a encontrar, que es también algunos slides que les mostraba Javi, y al final están los recursos en español, donde están un playbook, el Azure Migration Center, y están los links donde pueden acceder a este tipo de recursos. Mira, guía de migración Azure Database, aquí hay otro tema de migración. Entonces, estos es unos recursos que hizo Microsoft para que ustedes los puedan acceder a ellos, leer, entrenarse y hacer que sus clientes se suban a la nube de la forma más sencilla y pues más útil para ellos. Y por último, van a encontrar para su teleoperación, para sus vendedores, cuando hagan entrenamientos de roleplay, por ejemplo, para abordar este tipo de conversaciones, pues les tenemos un script y en este script lo que van a encontrar es, primero, enviar una pieza de correo. Entonces, una llamada es el siguiente paso después de enviar ese correo o después de la llamada puede que el cliente se contacte con ustedes. Entonces, esto es un speech, esto es un script, es una guía que ustedes pueden utilizar para abordar a sus clientes. Y al final de esto van a encontrar, digamos, 3 links que son los que ven en estos últimos 3 bullets, que son, este link es otro lugar donde existe material para este tema, o sea, es una carpeta y es el Marketing Partner Center, donde pueden encontrar más información. Y están estos 2 links de un video comercial y un video técnico por si quieren repasar este tema para que los vean sus equipos comerciales y ustedes los vuelvan a repasar. Este tema es un poco más técnico, este link que ven acá, para que entren y lo revisen en detalle. Sin embargo, quisiera que por el chat me dijeran si todos están familiarizados con la herramienta de la TAM Partner University. Si me responden súper rápido, porque además tenemos poco tiempo, ¿todos están familiarizados con la herramienta de la TAM Partner University? Bueno, hay unos que dicen que no, Luciano, pero bueno, veo que la mayoría dice sí. Para los que no saben, la TAM Partner University, si ponen en sus buscadores latampartneruniversity.com, esta es una herramienta que creó Microsoft donde están cargados absolutamente todos los entrenamientos de nuestros diferentes workloads, que son Modern Workplace, Data and Infrastructure, bueno, y otros que en este momento se me escapan, pero ahí van a encontrar entrenamientos técnicos y comerciales de nuestros productos, además de entrenamientos como en soft skills. Entonces, mi recomendación es que hoy apenas se termine esta sesión, vayan a la TAM Partner University. Para aquellos que no han creado su login y su contraseña, lo hagan y empiecen a tomar los cursos justamente en el workload de Data and AI. Van a encontrar estos entrenamientos y estos links en un cuadrito que dice End of Support. Entonces, les recomiendo que vayan a esta herramienta, a la TAM Partner University, y puedan tomar estos cursos. Eso es todo. Les voy a enviar por este medio de una vez el kit para que no se nos olvide después, pero cualquier duda, pregunta que tengan, pues también estoy súper disponible o sus equipos en cada subsidiaria para que les apoyen con este material. No sé si tengan alguna pregunta, duda. Listo.
Listo. La pregunta que hacía, solo para ahí finalizar, la pregunta que hacía la persona respecto a unas características puntuales que tiene SQL Server y hacerlo en un esquema PAS, ese es el elemento de por qué les digo que hay que hacer una prueba de concepto primero, porque hay varios elementos que todavía no están disponibles en el esquema PAS o que no van a estar disponibles porque, digamos, ya encontraron o se resolvieron nuevas y mejores formas de hacerlo. Entonces, normalmente se hace un mapeo de esas características que estén utilizando. Ahí le hablo algo de reporting services, pero también puede ser algo de jobs. O sea, hay una serie de características que en unos escenarios implicará cambiarlas a otras características ya, digamos, más modernas, o en unos elementos será, no, estas características no están soportadas todavía. Cada vez la brecha es más pequeña, o sea, cada vez, digamos, y a la velocidad a la que estoy hablando, están saliendo nuevos features en ese esquema, porque es bien importante para nosotros, digamos, se está cerrando la brecha, pero sí es importante, nuevamente, como les digo, hacer los análisis, porque esas características, no sé, algunas características que están en SQL Server no necesariamente están cubiertas o no se implementan de la misma forma cuando hablamos en el esquema PAS. Entonces, solo para tenerlo ahí presente. Yo creo que con eso estaríamos listos. Si hay alguna otra pregunta, pues encantado para responder. Sí, claro que sí, les enviamos la información en español. Bueno, creo que con esto estamos ya en tiempos. Muchas gracias por su participación.